La primera vez que volví a ver a Adrián fue en el instante exacto en que mi mundo se desmoronó 20 años atrás. Nunca pensé que el tiempo pudiera traer consigo una mezcla tan intensa de miedo y deseo, de rencor y nostalgia, de amor y furia contenida. Aquel día llovía con una insistencia casi cruel sobre la ciudad, como si el cielo también quisiera llorar conmigo, y yo no podía apartar la mirada de su perfil impecable desde el otro lado del salón, donde todos parecían felices, despreocupados, ajenos a la tormenta que se cocía dentro de mí. Lo reconocí de inmediato. No hacía falta mirar sus ojos para saber que era él, aquel hombre que me rechazó sin piedad cuando yo solo era una joven madre soltera buscando un poco de justicia, un poco de reconocimiento, un poco de esperanza. La ironía me golpeó como un puño en el pecho cuando, al cruzar nuestras miradas, vi en sus ojos la sorpresa, la confusión y algo más profundo, algo que ni él mismo parecía comprender. Había pasado tanto tiempo desde aquel despido injusto, desde aquella humillación que me arrancó de su empresa y de su vida, sin que pudiera siquiera defenderme. Yo había perdido mucho entonces, pero aprendí a sobrevivir, a construir un mundo propio, uno en el que nadie pudiera herirme de la misma manera. Mi hijo creció fuerte y talentoso, pero también sensible y consciente del sacrificio que nuestra familia había tenido que hacer para salir adelante. Cada noche, mientras lo veía dormir, me prometía que algún día él comprendería que la verdad, por absurda que pareciera, siempre encuentra la manera de revelarse. Y esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de aquel lujoso salón, comprendí que ese día había llegado. Lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande. Me acerqué a él con calma, con pasos medidos, dejando que el suspense creciera mientras cada segundo parecía estirarse hasta dolerme en el pecho. Mis labios temblaban y mi corazón golpeaba con fuerza, pero no podía permitir que nada me detuviera ahora. Tenía una verdad que él jamás se imaginaría, una verdad que cambiaría su vida tanto como la mía. Y mientras nos saludábamos con una cortesía que parecía casual, la tensión entre nosotros era tan palpable que incluso quienes nos rodeaban podían sentirla, aunque nadie entendiera de qué se trataba. Recordé cada momento de aquellos años, cada lágrima derramada en silencio, cada sacrificio hecho sin que nadie lo notara. Mi hijo había sido mi refugio y mi fuerza, pero también mi vínculo con un pasado que me atormentaba y que ahora regresaba para confrontarme. Adrián me miraba con una mezcla de incredulidad y reconocimiento, como si en mi rostro hubiera descifrado un secreto que había intentado ignorar durante décadas. Yo sabía que no podía hablar todavía, que debía dejar que la intriga creciera, que cada palabra y cada gesto construyeran un laberinto del que él no pudiera escapar sin enfrentarse a la verdad. Mientras conversábamos, intenté sonreír, pero la sonrisa se me quebraba en el instante en que mi mente viajaba 20 años atrás. Recordé aquella tarde en que entré a su oficina con mi hijo en brazos, llena de esperanza y miedo a la vez. Él me miró con frialdad y sus palabras todavía resuenan en mis oídos. No puedo ofrecerte nada aquí. No hay lugar para ti ni para él. Recuerdo cómo mi corazón se quebró en 1000 pedazos y cómo la injusticia me golpeó con la fuerza de una tormenta. Nunca entendí por qué me había rechazado de esa manera, y durante años viví con la pregunta sin respuesta. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre, y yo aprendí a temerle a lo que podía descubrir. Ahora, 20 años después, sentía que el destino me daba una segunda oportunidad. Una oportunidad para que la verdad se revelara de manera inevitable. Sabía que mi hijo había heredado no solo mis ojos y mi sonrisa, sino también mi determinación y mi habilidad para sobrevivir. Y mientras Adrián hablaba, yo escuchaba cada palabra con cuidado, buscando el momento exacto para soltar la verdad que había guardado por tanto tiempo. Cada frase que salía de sus labios parecía construir un puente hacia el pasado, hacia la injusticia que había sufrido, y yo sentía que el momento de confrontarlo se acercaba con una intensidad imposible de ignorar. Recuerdo que mientras la música suave llenaba el salón y las luces brillaban con un resplandor casi cegador, mi corazón se aceleraba al pensar en la reacción de Adrián
cuando supiera quién era realmente mi hijo. Nadie lo sabía, ni siquiera él. Y yo había esperado 20 años para ver el momento exacto en que toda su vida cambiara con una sola revelación. Mientras hablábamos, noté que su mirada se volvía cada vez más intensa, como si algo dentro de él le dijera que no todo era lo que parecía. Yo respiré hondo y dejé que el silencio se extendiera, permitiendo que la intriga se construyera hasta un punto casi insoportable. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando escuché su nombre pronunciado por mi hijo al entrar al salón. Fue un instante suspendido en el tiempo, un segundo que parecía contener décadas de secretos y traiciones. Adrián se giró lentamente, y en sus ojos vi algo que me hizo dudar de si estaba preparada para lo que venía. Incredulidad, miedo, culpa y algo más profundo que no supe identificar de inmediato. Mi hijo caminó hacia nosotros con paso firme, y mi corazón latía tan fuerte que sentí que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Y entonces, con una calma que me sorprendió, mi hijo pronunció palabras que cambiarían todo. Papá. El mundo se detuvo por un instante, y la reacción de Adrián fue más intensa de lo que jamás hubiera imaginado. Sus manos temblaban ligeramente, su respiración se aceleró, y sus ojos se llenaron de una emoción que nunca había visto en él. Yo me quedé atrás, observando cada detalle, cada gesto, cada microexpresión, sabiendo que este era el momento que había esperado durante 2 décadas. Todo lo que había sufrido, todo lo que había sacrificado, todo el dolor y la frustración, convergía en este instante perfecto de tensión y revelación. Mientras las horas pasaban, la conversación se tornaba más intensa y los secretos empezaban a desvelarse lentamente. Adrián intentaba comprender cómo era posible que yo estuviera allí con nuestro hijo, cómo el destino había tejido esta red de coincidencias imposibles, y yo, con una mezcla de satisfacción y temor, escuchaba sus preguntas y sus dudas, permitiendo que el suspense creciera hasta casi doler. Cada palabra que pronunciaba parecía abrir nuevas heridas, pero también nuevas posibilidades. Cada decisión que tomábamos juntos parecía acercarnos a una verdad más profunda que no solo cambiaría nuestra vida, sino también la de todos los que nos rodeaban. Recuerdo que hubo un instante en que sentí que todo podía derrumbarse de nuevo, cuando un secreto del pasado salió a la luz por accidente. Una carta olvidada, una fotografía escondida, una confesión que nadie esperaba. Adrián se quedó pálido, y yo sentí una mezcla de miedo y triunfo al ver cómo su mundo se tambaleaba frente a mis ojos. Lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande, algo que nos obligaba a enfrentar nuestra historia con una honestidad brutal y devastadora. Y mientras la tensión crecía, sentí que el destino nos empujaba hacia un final que no podríamos evitar, hacia una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al final del día, cuando la lluvia había cesado y la ciudad parecía respirar con un alivio silencioso, comprendí que habíamos atravesado una tormenta mucho más intensa que cualquier lluvia. La verdad estaba sobre la mesa, y aunque las heridas del pasado seguían abiertas, había un nuevo camino frente a nosotros. Un camino lleno de preguntas, de posibilidades, de reconciliación y también de desafíos que aún no podíamos imaginar. Y mientras nos despedíamos esa noche, con miradas cargadas de significado y promesas silenciosas, sentí que, aunque esta historia había llegado a un punto de cierre parcial, aún había mucho por descubrir, mucho por sanar, mucho por vivir. Cada decisión que habíamos tomado nos había acercado a la verdad, y ahora, mientras caminaba bajo las luces de la ciudad que brillaban como estrellas caídas, comprendí que la vida nos había dado una segunda oportunidad. Una oportunidad para amar, para perdonar, para reconstruir y para enfrentar lo imposible. Y aunque el futuro seguía lleno de incertidumbre y de secretos por revelar, sentí que por fin podíamos mirar hacia adelante, con la certeza de que, a veces, el destino es más justo de lo que creemos, y que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino.